Había un altar escondido en las montañas del sur de la península ibérica. Sobre él, un niño de 9 años hundió sus manos en la sangre de un sacrificio, mientras su padre le obligaba a repetir una promesa. Si el niño la rompía, los dioses lo devorarían. Todos creen que la guerra más grande de la antigüedad terminó cuando Roma quemó Cartago, pero el verdadero imperio cartaginés no murió en África. Su corazón palpitaba en las minas de plata de España. La decisión que tomaron esa noche no fue para destruir a Roma, sino para comprar el mundo entero. Lo que ese niño juró en la oscuridad desató una maquinaria de venganza que todavía hoy dicta las fronteras y el idioma que hablas. Pero lo que nadie cuenta es que la familia que construyó ese imperio perfecto cometió un solo error matemático. Un error de 33 kilómetros en un río español que les costó la existencia de su civilización. El viento golpeaba la madera quemada del puerto de Gadir en el año 237 antes de nuestra era. Amílcar Barca no bajó del barco como un general derrotado. Bajó como un fantasma que había perdido una guerra, pero conservaba su espada. Cartago, la joya del norte de África, acababa de ser humillada por Roma. Le habían arrebatado el mar, le habían vaciado las arcas. El senado cartaginés, aterrorizado y ahogado en deudas, le cerró las puertas a su propio ejército. Así que Amílcar tomó la única flota que le quedaba, metió a su familia en los barcos y cruzó el estrecho hacia lo desconocido. No buscaba refugio, buscaba el control absoluto de la península ibérica. Y lo primero que hizo, al pisar la arena de Hispania, no fue levantar un templo a sus dioses, fue abrir una mesa de reclutamiento. Aquí hay algo que los libros de historia han maquillado durante más de 2000 años, por pura vergüenza. La narrativa oficial exige que creas que las feroces tribus íberas y celtíberas lucharon hasta la muerte por su libertad contra el invasor extranjero. La realidad es mucho más oscura y transaccional. Amílcar no conquistó a sangre y fuego a las tribus del sur. Las compró. Los caciques íberos no vieron a un tirano cruzando sus fronteras. Vieron al empleador mejor pagado del mar Mediterráneo. Por un salario en plata pura, aquellos guerreros que juraban proteger sus montañas se vendieron voluntariamente como la fuerza mercenaria más letal de la antigüedad. No hubo una resistencia heroica inicial. Hubo un contrato comercial. ¿Quién tiene menos honor en esta historia? ¿El imperio que paga para destruir o el pueblo que cobra para masacrar a sus vecinos? Las crónicas romanas prefirieron borrar esto porque admitir que los españoles de la época luchaban por dinero cartaginés arruinaba el mito del salvaje indomable. Con un ejército de iberos pagados con plata ibérica extraída de montañas ibéricas, Amílcar comenzó a tallar un imperio privado. Cada ciudad que se negaba a firmar el contrato desaparecía del mapa en menos de 48 horas. Los prisioneros no eran esclavizados para trabajar en los campos. Eran enviados a las minas. La oscuridad de las fosas andaluzas se tragó a miles de almas. De cada 1000 hombres que bajaban por las cuerdas de Esparto para arrancar la plata de la piedra, apenas 80 volvían a ver la luz del sol. No era crueldad gratuita, era un cálculo matemático. Amílcar necesitaba toneladas de plata para pagar la deuda de Cartago y comprar la lealtad de la península. La sangre derramada en las minas era solo el costo de operación de una corporación militar que no respondía a ninguna ley africana. Llevaban 9 años construyendo algo que ningún reino de Europa había logrado antes. Una provincia que producía más riqueza que la propia capital del imperio. Amílcar murió ahogado en un río mientras huía de una emboscada, pero el plan no se detuvo ni un segundo. Su yerno, Asdrúbal el Bello, tomó el mando. Asdrúbal no usó la espada, usó la diplomacia, y aquí es donde el mecanismo de autodestrucción se activó sin que nadie se diera cuenta. Asdrúbal fundó una nueva capital en la costa, Cartago Nova, un puerto perfecto, una fortaleza inexpugnable.
y para proteger este nuevo reino, cometió el error más catastrófico de la antigüedad. Recibió a una embajada romana que viajó desde Italia, aterrorizada por el tamaño de esta nueva corporación militar hispana. Los enviados de Roma le exigieron un límite, una línea en el mapa que el ejército de Cartago no pudiera cruzar hacia el norte. Asdrúbal, creyendo que estaba asegurando la paz eterna para consolidar su reino minero, firmó un tratado de papel. El Tratado del Ebro. Acordaron que ningún soldado cartaginés cruzaría el río Ebro con armas. Roma respiró aliviada, y Asdrúbal sonrió, pensando que había engañado al Senado romano al quedarse con casi toda la península. Pero jamás miraron los mapas. Había un asentamiento ibero atrapado en el acuerdo. La gran ciudad de Sagunto, una ciudad amurallada a decenas de kilómetros al sur del río Ebro, tierra legítima de Cartago Nova, pero aliada en secreto con Roma. Una discrepancia territorial de apenas 33 kilómetros, un error limítrofe inofensivo que el siguiente líder usaría para quemar el mundo entero. El mármol del Senado en Roma estaba manchado de pánico. 120 senadores gritaban a la vez mientras un mensajero temblaba en el centro. Faltaban 20 años para que el siglo III antes de nuestra era terminara. La República Romana no era el imperio invencible que te han enseñado. Era una nación al borde del colapso absoluto, devorada por la paranoia. Sus legiones no eran máquinas letales, eran granjeros asustados que pagaban sus propias armaduras. Y no miraban al mar Mediterráneo, miraban al norte, hacia los Alpes. Creían que el fin del mundo vendría de las tribus que cruzaban la nieve. Gastaron todo su oro construyendo defensas inútiles en Italia. Estaban tan obsesionados con una invasión imaginaria que ignoraron la verdadera guillotina que se afilaba en el sur. Aquí reside una verdad que destroza el mito de la gloria romana. Roma no conquistó el mundo por ser una mente maestra militar. Lo hizo por cobardía pura. Expulsaban su terror atacando primero, y tenían un sistema legal perverso para justificar cada masacre. Nunca declaraban una guerra de agresión. Creaban alianzas tóxicas con ciudades pequeñas y estratégicamente vulnerables. Les prometían protección incondicional. Pero era una mentira monumental. Firmar un tratado oficial con la loba romana era ponerse la soga al cuello. Roma necesitaba que esas ciudades fueran masacradas. Necesitaba verlas arder. Porque su estricta ley sagrada dictaba que solo podían movilizar legiones en guerras defensivas para proteger a un aliado agredido. Usaban a poblaciones enteras de miles de personas como cebo vivo. Y el cebo perfecto que eligieron estaba a 1500 kilómetros de distancia, incrustado en la costa este de España, una ciudad amurallada llamada Sagunto. En el año 220 antes de nuestra era, una delegación diplomática romana cruzó las aguas y entró por sus puertas de piedra. Los emisarios llevaban túnicas inmaculadas y promesas vacías. Se sentaron frente a los líderes iberos. Les hablaron del poder de su inquebrantable república. Los saguntinos, aterrorizados por el crecimiento militar que ahogaba su península, firmaron el documento de alianza en cera roja. Creyeron que acababan de comprar su salvación para la eternidad. No sabían que acababan de avalar su inminente sentencia de muerte. Los embajadores romanos volvieron a sus naves. No dejaron ni un soldado para proteger las murallas, ni un escudo. Navegaron de vuelta a Italia y cerraron las puertas del Senado. Sagunto estaba incrustada en territorio enemigo. Roma se sentó plácidamente a esperar la inevitable hemorragia. El infierno se desató durante el otoño. Las crónicas documentan un asedio implacable de 8 meses ininterrumpidos. Los habitantes resistieron hasta morder el cuero podrido de sus escudos. Cuando el hambre borró la delgada línea entre humanidad e instinto animal, las madres empezaron a atar a sus hijos pequeños a las vigas para no perderlos en la locura. Enviaron mensajeros que lograron romper el letal cerco y navegaron agónicamente hasta Roma.
Entraron en el suelo del Senado, suplicando a gritos la urgente intervención prometida. Lloraron lágrimas de sangre sobre el pulido mármol extranjero. Los senadores los escucharon desde arriba. Asintieron lentamente. Y no hicieron nada. Debatieron la tediosa semántica legal del tratado durante largas semanas, mientras las murallas de Sagunto caían en pedazos bajo el impacto de las rocas. La pesada burocracia romana fue la excusa perfecta para su inacción planificada. En el 8º mes de agonía, los ancianos tomaron la última decisión libre de su vida. Juntaron toda la plata, el oro y los tejidos, formando una montaña en la plaza central. Encendieron una hoguera colosal que iluminó la costa. Uno por uno, hombres y mujeres caminaron en silencio hacia las llamas. Prefirieron ser cenizas esparcidas por el viento antes que esclavos en tierras lejanas. Cuando las puertas cedieron, los asaltantes no encontraron botín, solo una inmensa tumba colectiva, ardiente y silenciosa. Roma tenía exactamente lo que anhelaba. El espeso humo negro de Sagunto cruzó el mar hasta Italia, no como tragedia, sino como el mayor triunfo diplomático de la década. El mundo iba a arder. El anzuelo de plata mortal estaba clavado ya. Tú llevas toda la vida creyendo que el conflicto más sangriento de la antigüedad fue una guerra por el control del mar Mediterráneo. Te han convencido de que Roma era el imperio de la civilización y Cartago la barbarie absoluta que debía ser purgada. Te mintieron de una forma tan perfecta que ni siquiera sabes qué historia estás mirando en realidad. Cierra los ojos y mira el mapa que acabamos de dibujar. El asedio que acaba de terminar en la costa española no fue dirigido por un comandante genérico cumpliendo órdenes lejanas de África. El hombre que destrozó las murallas de Sagunto y observó las cenizas sin pestañear era el mismo niño que manchó sus manos de sangre en aquel altar escondido en las escarpadas montañas de Andalucía. Aníbal Barca. Y aquí es donde la trampa del tiempo te rompe el cuello para siempre. Tú piensas que Roma engañó a la familia Barca al dejar morir a la ciudad saguntina. Asumes que el Senado romano fue el arquitecto maestro que manipuló el enorme tablero continental para tener una excusa impecable y declarar la guerra perfecta. Lo que nadie te dijo es la verdad documental. Roma no manipuló a Aníbal. Aníbal Barca secuestró a Roma. Vuelve al documento de papel firmado años antes, el infame Tratado del Río Ebro. La ley establecía que la frontera norte y absoluta era esa corriente de agua helada. Sagunto estaba situada a varias decenas de kilómetros al sur del Gran Río, plenamente incrustada dentro del territorio que el documento oficial entregaba a la jurisdicción de la corona cartaginesa. Aníbal no rompió ningún tratado firmado al rodear militarmente la ciudad. Los diplomáticos romanos exigieron que Aníbal detuviera la inminente masacre basándose en un pacto secreto de alianza con la ciudad ibera. Una contradicción legal insalvable. Dos verdades legales simultáneas que hacían la masacre totalmente inevitable. Lo que los documentos de la época no resuelven y la historia esconde es quién diseñó la trampa fronteriza primero. Aníbal no necesitaba conquistar Sagunto para expandir su poder. Era una fortaleza minúscula frente a la inmensa maquinaria minera y comercial que su linaje ya controlaba en toda Hispania. Tenía más plata bajo el suelo de la que un reino entero podía gastar en 100 vidas humanas. Tenía un ejército de casi 100.000 mercenarios iberos esperando sus comandos de ataque. Entonces, ¿por qué detuvo toda su colosal maquinaria bélica durante 8 agotadores meses frente a un muro de piedra insignificante? Porque Aníbal Barca necesitaba que los embajadores iberos llegaran vivos a la costa de Italia. Necesitaba que suplicaran llorando en el frío suelo de mármol del Senado romano. Necesitaba que Roma, cegada por su propia arrogancia legal y su pánico irrefrenable, enviara la declaración formal de guerra a la lejana capital africana. Si Aníbal hubiera cruzado el río Ebro
y hubiera marchado directamente hacia los temidos Alpes sin una agresión previa totalmente justificada, los ancianos oligarcas de la lejana Cartago le habrían cortado los suministros económicos inmediatamente por iniciar un conflicto suicida y no autorizado por el Supremo Consejo Mercantil Africano. Aníbal necesitaba desesperadamente ser la víctima oficial del relato sangriento. Al mantener el férreo cerco inquebrantable y dejar que la heroica Sagunto se inmolara lentamente bajo la mirada inútil y pasiva de Roma, Aníbal consiguió el papel de agredido legal frente a su propio gobierno en África. Las llamas de esa gigantesca hoguera humana no iluminaron el triunfo burocrático del cobarde Senado romano, iluminaron el salvoconducto militar definitivo de la dinastía Barca. Lo que tú creías que era la extensa crónica histórica de cómo la Gran Roma aniquiló a una potencia marítima rival es, en cruda verdad, el registro forense de un monumental golpe de Estado corporativo. El antiquísimo Estado cartaginés fue devorado silenciosamente desde dentro por una sola familia afincada en tierras de España. Los Barca no acataban órdenes directas de ningún consejo. La capital operativa del vasto imperio ya no estaba situada en la polvorienta costa norteafricana, estaba sólidamente construida en el actual litoral de la región de Murcia. La gran metrópolis de Cartago se había reducido a una simple y aterrada oficina de recaudación fiscal que dependía desesperadamente de la plata ibérica extraída a sangre para no colapsar financieramente. Todos los africanos eran rehenes absolutos de su propio y lejano ejército. Aníbal no marchó cruzando la nieve mortal de los temibles Alpes con decenas de enormes elefantes, ciegos y 90.000 combatientes empuñando espadas de hierro forjado para salvar la honra perdida de Cartago. Esa es la mentira estructural más brillante jamás escrita por los supuestos vencedores europeos. La masiva sangre derramada en Sagunto fue únicamente el impuesto de entrada estratégico para ocultar una ambición infinitamente más oscura, una que te obligará a cuestionar severamente cada vieja estatua de mármol y cada antigua ruina rota que crees entender. Porque el inmenso ejército que destrozó a las imbatibles legiones de la poderosa República Italiana durante 15 interminables años no era un contingente africano en absoluto. Era una colosal fuerza armada casi 100% ibérica, pagada en metal brillante y sostenida logísticamente desde la rica península ibérica. Y el frío estratega de 30 años que los lideraba hacia la mayor carnicería bélica de la historia antigua europea no tenía la menor intención de doblegar a la loba romana para entregársela al Senado de su nación. Su familia llevaba casi 20 largos años preparando la ejecución militar perfecta, y la historia oficial enseñada en escuelas te ha ocultado meticulosamente el verdadero objetivo final de esa implacable campaña destructiva de aniquilación sistemática. La gloriosa Roma jamás fue el trofeo real. Publio Cornelio Escipión pisó el sur ibérico en el año 206 antes de nuestra era. Llevaba años estudiando a su enemigo. Sabía que enviar legiones contra Aníbal en Italia era un suicidio matemático. Así que hizo lo que la familia Barca menos esperaba. Ignoró a Aníbal, navegó directamente hacia la arteria principal que mantenía latiendo al monstruo cartaginés, la provincia hispana. Lo hizo entrando por la misma brecha geográfica que Asdrúbal había dejado abierta en su tratado. El error de los 33 kilómetros. Sagunto no fue solo el anzuelo para iniciar la guerra. Fue la puerta que Roma usó para clavar el cuchillo en el pulmón minero africano. La llanura de Ilipa amaneció bajo una espesa niebla. Escipión tenía apenas 45.000 hombres agotados. El ejército enemigo, comandado por el hermano menor de Aníbal, contaba con 74.000 soldados. Pero el romano entendió el oscuro secreto de su hegemonía. El inmenso ejército invasor no era cartaginés. Eran feroces mercenarios iberos pagados con la inmensa riqueza subterránea local. Escipión ejecutó una manipulación táctica perfecta.
Durante varios días, formó a sus legiones en el centro y a sus aliados españoles en los flancos. Los cartagineses respondieron colocando veteranos africanos en el centro y mercenarios iberos en los extremos. Era una simetría perfecta, un baile macabro sin contacto. Roma estaba condicionando el cerebro de su enemigo, enseñándoles a esperar la misma formación día tras día, hasta que llegó la detonación. Escipión no dio a sus hombres tiempo para desayunar. Los lanzó al campo mucho antes del amanecer, pero invirtió brutalmente la formación. Colocó a sus mortíferas legiones romanas en los flancos y dejó el centro vulnerable. Cuando los cartagineses sacaron a sus tropas apresuradamente para responder, el pánico devoró sus filas. Las veloces alas romanas avanzaron a una velocidad física aterradora, destrozando por completo a los mercenarios iberos que jamás esperaron enfrentar a la infantería pesada de Italia. El fuerte centro africano veterano no pudo moverse para auxiliar a sus camaradas, porque el débil centro aliado romano los fijaba engañosamente en su posición. Fue una aniquilación matemática. Escipión usó la táctica exacta de envolvimiento que Aníbal había empleado para masacrar a los romanos en Canas años antes. Les devolvió el infierno usando su propio sangriento reflejo oscuro. Esa tarde, docenas de miles de cadáveres cubrían la tierra andaluza ensangrentada. De los 74.000 hombres que salieron a luchar bajo el estandarte de Cartago, casi nadie regresó. Y aquí se cierra el negro círculo de la fatalidad. La masacre de Ilipa no fue solo una derrota militar, fue una desconexión mecánica total. El traicionero tratado del sagrado río Ebro había dictado en silencio el violento fin. Al aniquilar a las tropas que protegían las minas, Escipión cortó de un solo golpe el colosal flujo de plata que viajaba hacia las lejanas arcas cartaginesas. Las minas cambiaron de dueño definitivo en una tarde sangrienta. Los mercenarios sobrevivientes que antes juraron lealtad a la plata africana se vendieron al oro de la República. La corporación paramilitar que Amílcar construyó colapsó irremediablemente en pedazos, como un frágil castillo de arena bajo el mar. A miles de kilómetros de distancia, el general Aníbal Barca seguía ganando escaramuzas en Italia, pero era un hombre muerto caminando completamente ciego, y ni siquiera lo sabía. Su imbatible maquinaria de guerra acababa de ser apagada y destrozada desde el otro lado del mar Mediterráneo. Lo que parecía la máxima demostración de fuerza indomable en el campo de batalla italiano se reveló como la perfecta trampa de su inminente destrucción económica. Cartago no fue derrotada por el desgaste de perder batallas en suelo italiano. La civilización cartaginesa fue inexorablemente asfixiada hasta la muerte por la falta de un recurso vital innegable, al perder violentamente su sucursal de extracción escondida en España. Las colosales minas ibéricas se cerraron por completo para siempre bajo sus pies. Has vivido engañado desde el primer día que escuchaste esta historia. Te dijeron que el general Aníbal era el escudo humano de la vieja África, el hijo leal que cruzó las montañas nevadas para vengar el honor pisoteado de la orgullosa ciudad de Cartago. Esa es la mentira que el Senado romano escribió para engrandecer su propia victoria frente al mundo entero. La verdad es un veneno mucho más letal. La familia Barca nunca luchó por el bienestar de su patria natal. Luchaban exclusivamente por su propia corona independiente. Su reino no era africano, era profundamente ibérico. La inmensa maquinaria comercial que Amílcar levantó en las costas del sur de España no era una simple colonia extractiva para alimentar a la capital. Era el reemplazo absoluto del Estado. Piensa en el momento más crítico de la guerra eterna. Aníbal llevaba 14 largos años humillando a las poderosas legiones romanas en su propio territorio italiano. Estaba a muy pocos kilómetros de destrozar las puertas de la mismísima Roma. Tenía a la bestia de rodillas, sangrando y pidiendo piedad. Pero no dio el golpe final. ¿Por qué? Te han enseñado que le faltaban máquinas de asedio pesadas para quebrar los gruesos muros defensivos.
te mintieron otra vez. Lo que le faltaba era algo mucho más simple y oscuro. Le faltaba el dinero y los refuerzos humanos que debían llegar desde la soleada costa de África. Y no llegaron por una tormenta trágica en el mar Mediterráneo o por un bloqueo naval de naves enemigas. No llegaron porque la propia oligarquía gobernante de Cartago ordenó cerrar el grifo a propósito. Los ancianos comerciantes que se sentaban en el gran consejo cartaginés no temían a las espadas romanas. Le tenían un pánico absoluto al monstruo invencible que la familia Barca había creado en España. Sabían perfectamente que si el brillante Aníbal lograba arrasar y conquistar la ansiada Roma, no regresaría al continente africano para arrodillarse obedientemente y entregar su botín como un siervo leal. Regresaría cruzando el mar como intocable emperador hispano y los aplastaría a todos en una tarde sangrienta sin dudarlo. Así que tomaron la decisión más suicida y cobarde de toda la historia del mundo antiguo. Prefirieron perder la guerra monumental contra sus enemigos mortales romanos antes que permitir que un rey forjado en las oscuras minas de plata de Andalucía gobernara su antiguo y venerado imperio mercantil. Traicionaron a su mejor general, abandonándolo a su suerte en tierras extranjeras. Cortaron los inagotables suministros, retuvieron las reservas militares en los inmensos puertos africanos y observaron en silencio cómplice cómo las veloces legiones enemigas estrangulaban el flujo vital de la plata ibérica. Creyeron ciegamente que al sacrificar sin piedad al poderoso clan de los temibles hermanos Barca, podrían negociar una paz duradera y económicamente ventajosa con la completamente agotada república de la península italiana. No entendieron la magnitud de su error. No entendieron que acababan de firmar la inquebrantable orden de exterminio de su civilización. Estaban entregando las llaves del mundo entero a los romanos por puro miedo interno. 50 años después de aquella decisión, las legiones de Roma desembarcaron en las playas de África. No hubo negociaciones diplomáticas. No hubo una mínima sombra de piedad. Quemaron la enorme metrópolis de Cartago hasta los cimientos, esclavizaron a todos sus descendientes y esparcieron sal sobre la tierra quemada para que nunca jamás volviera a crecer nada en ese lugar maldito. La aniquilación total y definitiva de la potencia marítima más extraordinaria de la historia humana antigua no fue el noble triunfo iluminado de la gran civilización occidental. Fue simplemente el daño colateral inevitable de una encarnizada guerra civil corporativa que había comenzado y terminado trágicamente lejos de allí. El último y definitivo clavo del inmenso ataúd cartaginés no se forjó en las arenas abrasadoras del lejano desierto norteafricano. Se fundió con el rojo fuego de las ardientes traiciones en el profundo silencio de las escarpadas montañas de la península española. El niño que juró una eterna venganza destrozó por completo el mundo que conocía.